Y cualquier cosa, si ustedes también lo requieren, puedan ver la grabación. Listo. Bien, entonces, pues en esta jornada es muy importante para bienestar institucional que ustedes puedan tener y saber qué es eso de profesión y vocación. Y pues tenemos en la definición de profesión, que es realmente esta actividad habitual que generalmente pues tiene una persona, que tiene una remuneración, ¿verdad? Por hacer esta profesión, como sería estudiar una carrera. Y la vocación lo tenemos como esos intereses o inclinaciones que tiene una persona para dedicarse de forma de vida o determinado trabajo. La vocación también puede recibir una remuneración. No necesariamente eso funciona con la profesión porque es algo que va muy de la mano. Tenemos entonces cuál radica pues esta diferencia. Un poco se menciona acá que es una remuneración económica básicamente y otra que es el gusto por lo que se hace. Si bien siempre uno trata de buscar como esa carrera que le gusta y en la que pueda de pronto trabajar en un futuro en ella, para que también sea remunerada. En muchas ocasiones hay personas que de pronto querían estudiar una cosa, bueno, eso no se pudo, entonces vamos a empezar a estudiar esta porque, bueno, es lo que está dando, o es el mercado, X o Y. No significa que eso esté mal o no, pero sí radica mucho en que sea realmente algo que nos guste o que sabemos que podemos estar con esa profesión a lo largo de la vida. Como para que de pronto en un futuro no sintamos que eso pues sea una dificultad para nuestra realización personal. Entonces, por esto es muy importante saber quiénes somos. Y en el quiénes somos hay ciertas características. Entonces, estos aspectos son muy importantes porque es lo que nos va a llevar a guiar a esa vocación. Tenemos las cualidades sociales. ¿Cuáles son esas cualidades sociales que normalmente tenemos? Si somos unas personas tímidas, si somos unas personas más abiertas, si somos personas que somos sociables, pero simplemente en algunos entornos. ¿Cómo funciona eso en nosotros? ¿Cuáles son esas cualidades que tenemos intelectualmente hablando? Si somos buenos, por ejemplo, en humanidades, si es que somos buenos en la parte de las matemáticas, si es que somos buenos en la parte de informáticas. ¿Cómo funciona esto? También es muy importante porque digamos que no necesariamente nosotros tenemos que ser muy buenos en todo. Yo sé que no usualmente ocurre en el colegio como que nos califican a todos, ¿verdad? Matemáticas, español, ciencias, y como que en todo tenemos que al menos sacar buenas notas, pero no necesariamente eso funciona igual en la vida cotidiana y en la vida diaria, porque pues no todas las veces vamos a ser buenos en algo en específico. También los hobbies. Muchas personas creen que los hobbies es algo que es como, no sé, de perder el tiempo, es posible. Pero realmente eso de los hobbies funciona porque es lo que nos da a veces esa vocación que muchas personas encuentran. Y qué temas nos gusta aprender, qué temas nos gusta orientarnos, cuáles esas cosas que realmente somos como curiosos en el momento de buscar. Y eso pues nos ayuda a uno a escoger carrera y dos a escoger nuestra vocación también. Entonces, hablamos un poco acerca de ello. ¿Cuáles son esas cualidades sociales que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos define hacia las demás personas? ¿Cómo es ese reconocimiento de las cualidades? Cuando alguien nos dice, no, es que tú eres súper extrovertida, es que tú eres muy alegre. Todas estas hacen parte de esas cualidades que normalmente podemos tener. Y eso también hace parte de la carrera la cual elegimos. Por ejemplo, en mi caso, si yo soy de pronto psicóloga, digamos que una psicóloga muy cohibida, una psicóloga tímida, no es como lo normal o no, lo visto, es como extraño porque se supone que debo ser abierta, se supone que debo socializar, entonces si de pronto no son unas cualidades que tengo muy fuertes, me toca potenciarlas, me toca trabajarlas. Si es algo que ya tengo, entonces es al contrario, digamos que estoy encaminada hacia la carrera, es un ejemplo. En la parte de las cualidades intelectuales también es cuáles son esas materias que nos gustan, ¿sí? Muchas veces cuando escogemos materias en la parte de humanidades, es posible que pues nos haya gustado la literatura, nos haya gustado el español. Si escogemos de pronto materias que van hacia los idiomas, entonces es que nos ha gustado mucho la parte del inglés en el colegio, o damos francés, o yo hice un curso y me gustó. Entonces todas estas cosas van muy de la mano en ese aspecto. ¿Qué temas nos gustaría aprender, verdad? El conocimiento, la forma en que se adquiere es muy importante.
saber identificar cuáles son esos temas que nos gusta aprender y no solamente es lo que nos toca estudiar, porque en muchas ocasiones sí también ocurre que pues pasa muchas cosas y es que cuando estamos dentro de la escuela, como que nos colocan, estas son las temáticas que tienes que estudiar. Entonces como que toda nuestra vida está en pro de la escuela. Cuando salimos de la escuela, entonces, bueno, la carrera. Entonces todo va en pro de la carrera y quedan esos temas por fuera, ¿no? Como, no sé, de música, de artes, de historia. Muchas personas se empiezan a apasionar por esto. Y ahí es donde en muchas ocasiones salen estas personas que hacen videos históricos, hacen hilos, hablando de un tema, no sé, de alguna situación pasada y les gusta lo que hacen. Hay un caso muy válido y de pronto conocido por algunos y es un chico que hace reseñas de películas y él era profesor, le gustaba lo que hacía, de hecho era muy bueno en lo que hacía, pero él pues le gustaba esto, le gustaba como hacer reseñas de películas y demás, empezó a hacer videos, así como X cuando empezó pues todo el proceso de pandemia y actualmente es una persona que ya no es profesora, pero que está trabajando con Netflix, por ejemplo, y que va a ser la voz de una película. Entonces, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que de pronto esa vocación que él tenía muy internamente, que aunque le gustaba enseñar, ahora enseña, pero no de pronto a niños, a adolescentes, sino que de pronto está enseñando a personas en general acerca de un tema en específico. Y eso también es muy importante porque no dejamos o no podemos dejar de lado esas cosas que nos gusta aprender. Y los hobbies. Esto de los hobbies, a mí me gusta hablarlo mucho porque también es algo que dejamos como muy de lado, ¿no? Es como esta distracción que usualmente tenemos y es como que, bueno, sí, a mí me gusta hacer esto y lo otro. En muchas ocasiones el hobby o el pasatiempo termina siendo la profesión de una persona, como los deportistas, por ejemplo, que termina siendo como que, bueno, es que le gustaba manejar bicicleta y terminamos viendo, no sé, a Nairo Quintana. Entonces, a veces no es como que necesariamente vamos a llegar a ser estas personas súper importantes, pero estos hobbies sí ayudan mucho a formarnos como personas. Es decir, nos enseña, nos cualifica y nos potencia. Por ejemplo, el karate es un deporte que es muy bueno, pero también desde los niños cuando empiezan a practicarlo, todo lo que tiene que ver con la disciplina es supremamente importante con ellos. Entonces, si de pronto nosotros practicamos un deporte o un hobby, lo que va a hacer es que nos vamos a volver más disciplinados. Entonces, en la parte de estudiar, de comprender, de socializar, va a ser muchísimo más fácil para nosotros que a diferencia de pronto de no tener esos hobbies o creer que estos hobbies es como para perder el tiempo, como muchas veces escuchamos en las personas. Entonces, esto es como una línea, básicamente, del proceso, pues, cómo elegir esta carrera. Y eso va ahí, las competencias, que es lo que disfruto hacer, el aspecto académico, que es lo que me gusta aprender, el aspecto práctico, que es lo que hago bien, y a qué me quiero dedicar, que es el aspecto laboral. ¿Por qué yo menciono esto y por qué es importante que ustedes puedan saber esto? Usualmente esto no pasa o no nos lo dicen en la escuela y elegimos una carrera en muchas ocasiones como porque sí, ¿no? Y a veces vemos personas como que empiezan a estudiar otra carrera, entonces luego cambian de carrera y buscan otra carrera o hacen muchos cursos porque a veces no tienen como muy en claro qué es lo que quieren ser, qué es lo que quieren buscar. Y es precisamente esto es lo que funciona. No necesariamente vamos a estudiar la carrera de nuestros sueños o lo que alguna vez de pequeño pues quisimos estudiar, pero sí de pronto aquello que nos puede disfrutar, nos puede gustar en el proceso y que trabajándolo no nos vamos a sentir mal, ¿no? Es como, bueno, sí lo puedo hacer, no es que me pinto pues toda la vida siendo, no sé, profesor, pero me gustaría, no sé, investigar, me gustaría enseñarle en comunidades, en no sé qué, porque siempre yo he querido la parte social. Entonces, como que integramos eso que estudiamos a veces con esta vocación que de pronto queremos y así sucesivamente. Por eso es muy importante, así sea que ustedes estén en el semestre en el que estén, que puedan hacer este proceso de elección para que digan, bueno, si voy por buen camino, si me gusta la carrera que estoy estudiando, esto sí va conmigo y no sentir de pronto esas dudas al final como que de verdad esto va a pasar. Y se los digo porque en muchas ocasiones
pasa y ocurre que cuando salimos, nos tenemos el cartón, ¿verdad? Tenemos este título, pasa que nos sentimos frustrados porque no encontramos el trabajo de nuestros sueños. Entonces, es precisamente por eso que es valioso y válido que ustedes puedan mirar a lo largo de todas estas características para que cuando esto ocurra no se vayan a sentir frustrados, sino que mirar de cuáles estas cualidades yo puedo agarrar para que me cualifiquen o me potencialicen en mi futuro laboral. ¿Listo? Entonces, bueno, acá les comento un poco de eso, de que nos gusta aprender, qué es lo que hacemos bien, a qué es lo que nos queremos dedicar. Hay muchos trabajos, pero también podemos crearnos el trabajo. Podemos ser emprendedores, podemos ver necesidades y trabajar en esas necesidades. No necesariamente nos tenemos que sentir frustrados porque el campo laboral en el cual nosotros estamos, pues no es algo que sea lo mejor. Y bueno, desde Bienestar Institucional, nosotros tenemos, pues obviamente, pruebas de orientación, asesoría psicológica y asesoría académica, que lo que se busca es que de pronto si hay personas que sienten que no pueden o que algo está pasando dentro de la carrera, como que, oye, no era lo que yo esperaba, o sea, sí me gusta y sí quisiera hacer esto, pero no era lo que yo esperaba y estoy partiendo las asignaturas o algo está pasando dentro de mí que siento que no me siento a gusto. Entonces, esa adaptación también a la vida universitaria, nosotros pues la manejamos dentro de Bienestar. Listo. ¿Ahí tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Listo, vale. Entonces, vamos a empezar con esta entrevista con la profe. La idea es que ustedes pues puedan, bueno, escuchar obviamente esta pequeña entrevista con la profe, pero también preguntar si tienen preguntas, porque pues es un proceso normal y natural cuando pues estamos eligiendo carrera. Vale. Bueno, profe, cuéntenos un poco de usted, cuáles son sus estudios, cuéntenos un poquito cómo fue pues esa de que usted dijo, no, yo quiero estudiar esto y me quiero dedicar a esto. Bueno, pues yo soy administradora de empresas turísticas de la Universidad del Atlántico, me gradué en el 2021 en plena pandemia. Sin embargo, yo antes de eso ya pues había intentado por la hotelería y turismo en la Universidad Autónoma, pero descubrí como a muy temprano semestre que no me gustaba mucho la parte de la hotelería y que no quería como seguir por allí. Y antes de eso ya había estudiado realización audiovisual y me estaba queriendo ir por el lado del periodismo y la realización audiovisual. De hecho, me había inscrito para la Universidad del Magdalena, pero por cuestiones familiares hubo ahí como un quiebre y entonces me tocó tomar la decisión difícil para mí en esa época de quedarme a vivir en Barranquilla y entonces solucionar, y allí en eso de solucionar se me presentó la opción de ingresar a la Universidad del Atlántico. Digamos que la carrera ya no era de mi agrado y no quería estudiarla, pero ingresé a estudiar y bueno, fue bastante complejo porque cuando yo inicio con chicos recién salidos de la universidad, entonces los comentarios eran bastante inmaduros, era bastante, o sea, el choque en cuanto a la edad fue bastante fuerte. Entonces fue como adaptarme a la inmadurez de ellos, pero también adaptarme al ritmo de la universidad y adaptarme al tener que trabajar para poder pagarme la universidad. Claro, no, y tuvo que ser también un poco difícil, porque a veces es como que queremos estudiar algo, pero no podemos, la parte económica es bien difícil, ¿no? Sí, en mi caso no era realmente algo económico, era que mi mamá estaba diagnosticada con Parkinson y debía quedarme a ser como de cuidadora. Un año después de mi mamá haber sido diagnosticada con Parkinson, le hicieron como otros estudios y se comprobó que había sido víctima de un mal diagnóstico, que por cierto, un doctor de la Puerto Azul, entonces no se dejen llevar por los nombres de las clínicas. Wow. Y pues ya yo estaba aquí en Barranquilla, ya yo estaba aquí, ya estaba estudiando y no soy de dejar las cosas como tiradas, aunque seguía representando para mí un gran esfuerzo, pues continué
navegando en la universidad y ya a mí me había empezado a interesar mucho la parte de guianza turística y estaba, de segundo semestre me había incorporado como al semillero de la universidad, empecé a trabajar con la universidad, empecé a ganar dinero, no mucho, pero sí lo suficiente como para pagarme las salidas de campo y para poder pagarme la universidad, y además había sido becada, entonces continué por ahí. Ok, no, profe, pero wow, definitivamente, no, eso es algo increíble. Pero mira cómo también todas esas cosas, no solamente fue un mal diagnóstico, sino también el cambio de la vida de todos, ¿no? Como que había que cambiar ciertas cosas. Sí, Ay, bueno, yo soy como, a partir de allí, soy como que tomo la vida como venga. Eh, o sea, era como que en un principio obviamente sí, estaba frustrada, digamos que también pasé por depresión hasta cierto punto, porque antesito de ese mal diagnóstico de mi mamá, mi cuñada, la esposa de mi hermano, había muerto, entonces digamos que el quiebre familiar estaba muy fuerte, era la razón por la cual yo no podía dejarle la responsabilidad de mi mamá a mi hermano, porque tenía que, pues obviamente estar allí, porque mi hermano pues tenía que lidiar con el cuento de que ahora había enviudado y que tenía hijos de cuáles hacerse responsable. Entonces, digamos que sí estaba pasando por todo eso de la frustración, de la depresión, y nada, aparte de eso, pues tomar el camino de una carrera que no me gustaba de mucho, aparte de tener que lidiar con comentarios un poco desagradables por parte de mis compañeros de estudio. En fin, fueron como muchas cosas, pero finalmente rápidamente también encontré la forma de que me agradara lo que estaba pasando y me agradara la misma carrera y seguir trabajando por allí, y encontrar la forma de que la misma carrera se fuera mucho por el lado que a mí me gustaba, que era el periodismo. Entonces, desde segundo semestre, sí, desde segundo semestre empecé a publicar artículos para una revista de México, porque a mí me gustó mucho la redacción. Entonces empecé a trabajar mucho por ese lado, y rápidamente pues mis profesores empezaron como a darme trabajos, y ya me empecé como a ir mucho por esa línea de investigación y todo eso. wow, no, chévere, chévere, profe, pero también mire lo importante también de saber cuáles son nuestras habilidades, porque pues usted ha podido tomar esta vocación también un poco de la mano con su profesión, ¿no? Y de alguna manera eso también pues le ayudó mucho en su proceso de elección de carrera, en su proceso también laboral, profesional, pudo como hacer todas estas cosas. A medida que, bueno, usted me dice que lo eligió, digamos que le tocó de alguna manera, ¿tuvo de pronto algún modelo de persona en algún momento para pues seguir en este proceso de estudiar esta carrera? Sí, dos profesores, bueno, tres. Mi profesor de guianza, que con él empecé a trabajar como la parte de guianza, y otra profesora que desde el primer día, por cuestiones de la vida, la profesora que nos tocaba ese día no pudo asistir, creo que tuvo un inconveniente familiar, no lo recuerdo muy bien, y ella no nos iba a dar clase ese semestre, pero decidió ir como a cubrir a la profesora. Y bueno, nos dijo, entre tantas cosas que nos dijo, yo dije como que, oye, quiero llegar a ese semestre para que ella me dé clase. Y el semestre en el que ella daba clase era el 10º semestre, entonces tocaba dar toda la carrera para que ella me diera clase. Cuando llegué por fin al semestre, yo dije, ahora quiero ser su monitor. Hice todo para que lograra ser la monitora de ella, y luego un día ella me llamó para que yo fuera su auxiliar de investigación y para que le ayudara a trabajar varios artículos científicos que ella necesitaba publicar. Entonces, muy rápidamente también me empecé a interesar por la parte de la docencia, porque la veía a ella y fue como mi modelo a seguir. Y bueno, ya ahorita que somos colegas y tenemos una muy buena relación, digamos, de amistad, yo le digo a ella como que usted es la culpable de que yo esté ahora aquí enfrentándome a esto. Claro, claro, no, pero chévere porque es como, o sea, tener una persona que te pueda
dirigir, ¿no? Como, mira, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien. Es muy bueno realmente, y más que de pronto un poco de su experiencia ha sido en esta parte investigativa, entonces sabía que sí, que no, y eso está muy bien. En ese orden, profe, bueno, ¿cómo se sintió de pronto en esa primera experiencia, digamos, ejerciendo pues esta profesión, o de pronto como docente? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue? Bueno, la primera experiencia que yo tuve, que no fue pues laboral, que no fue como docente, fue en la parte de guianza, que se acerca bastante porque puede brindar igualmente conocimiento, aunque sea un atractivo o destino. Fue horrible porque me pasó todo lo que no debería pasar y que lo tenemos contemplado en algo que se llama plan de contingencia. Y la experiencia de docente no fue tan caótica, pero tampoco fue tan distinta a, en primer lugar, pues por la juventud, llegué tarde. Llegué súper tarde porque pues yo me estrené en Universidad del Barrio, y Universidad del Barrio es en la noche. Entonces la hora pico hizo su estrago, creo que hasta ese mismo día llovió, entonces fue bastante caótico. Bueno, llego finalmente y las coordinaciones que estaban allí me confundieron con una alumna, con un estudiante. Entonces por ahí todo mal también. Por ahí todo mal. Y cuando me presento, en primer lugar, bueno, los chicos se sorprendieron por mi edad, por mi apariencia muy juvenil, y luego fue bastante choque poder tener con ellos una relación cordial en la que pues la edad y la cercanía de edad fuera como un instrumento que nos permitiera como comunicarnos, además de que es una población un poco más difícil por las mismas condiciones que les toca trabajar, estudiar, bueno, por muchas cosas, es una población bastante difícil, pero también mostrarles o crearles una gran muralla en la que no existiera tampoco el que ellos me sintieran mi relación como algo muy estrecho. Yo soy muy como de marcar distancias, pero yo no quería marcar tantas distancias con ellos, pero finalmente sí me tocó porque digamos que a veces toca imponerse mucho para que las personas empiecen a respetarle a uno. Claro, claro, así es, totalmente, profe. Pero bueno, eso nos da a nosotros una gran vista, y también pues a muchos estudiantes que de pronto quieran ir por ese camino, ¿no? Que a veces no es como tan fácil, no es como que, ay, me dieron el cartón y listo. Ya todo el mundo me va a ver como profesional, o como que yo sé, realmente va a ser muy difícil esa parte. Profe, y dentro, bueno, usted estaba estudiando la carrera en y en algún momento pensó desertar, o sea, como decir, esto es muy fuerte para mí, no quiero seguir acá. Es que, repito, no soy de dejar el barco a medias, en alta mar. Entonces, sí, en muchas ocasiones, digamos que el ritmo de vida es bastante, pues, pesado, porque digamos que esta carrera es o tienes clases muy temprano en la mañana o tienes clases muy tarde en la noche. Y además de que, pues, como estudié en la Universidad del Atlántico, era en el corredor universitario, salía a las 9 de la noche, a veces hasta las 9:30, a veces me quedaba sin bus, y digamos que es más difícil resolver estando por allá arriba. Entonces todo eso frustraba, pero yo decía en muchas ocasiones, no sé, en algún momento voy a mirar hacia atrás y todo esto me va a parecer chiste. En otras ocasiones me decía a mí misma como que en algún momento voy a mirar hacia atrás y todo esto voy a decir como que valió la pena. No sé, veía el chiste, el meme ese de valió la pena, valió la maldita pena, algo así. Lo veía todo el tiempo y me lo repetía en mi cabeza todo el tiempo hasta que obviamente me empecé a plantear sueños profesionales que a día de hoy he cumplido muchos, y me parece también muy chistoso, bueno, irónico más bien, el hecho de que, no sé, apenas a 2 años de haberme graduado ya he cumplido muchos sueños profesionales que me planteé en mi primer semestre.
No, súper chévere, profe, de verdad. Pero bueno, ya sabemos que sí valió la pena, ¿no? Sí, Ok. sí, total. Profe, ¿tiene algunas recomendaciones para los chicos para elegir una carrera o al menos para esta carrera de turismo? Bueno, en esta materia puntualmente que se llama gestión humana, yo siempre les digo a ellos que pues siempre se planteen qué quieren en la vida, hagan siempre una matriz, una evaluación DOFA de lo que le presenta la empresa y lo que ellos quieren, hasta dónde quieren llegar. Y también aprovecho que ahora como empleado uno también tiene que evaluar qué tipo de jefe quiere ser. Que si yo siempre les digo a ellos que apunten a ser jefes, pero también ser buenos jefes, ser buenos líderes, qué tipo de jefes, qué tipo de líderes quieren llegar a ser para que digamos que no se repita un poco esas malas experiencias que podemos llegar a tener cuando estamos iniciando nuestra vida laboral, que una mala experiencia laboral puede hacer que uno se frustre tanto que no quiera repetir o no quiera volver a trabajar en esa área. Así es, totalmente. Claro que sí. Hay jefes bastante buenos, pero hay unos bastante malos. Sí. Claro que sí. Bueno, profe, mil gracias de verdad por este espacio. Ha sido realmente enriquecedor poder conocer un poco acerca de su vocación, de su profesión, de su experiencia, porque eso también ayuda pues a los chicos también a mirar, a saber qué es lo que de pronto quieren y puedan guiarse también por ahí. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran saber de este proceso de vocación? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No tienen. Ya están bastante. Es que ya muchos de ellos están laborando. Ok, claro que sí. Bueno, eso les puede servir también porque, bueno, la vida va pasando y a veces las metas que queríamos hoy a veces no son las mismas de mañana. Entonces, sí Así es muy es. importante que estemos actualizando esas metas y que si en algún momento nos sintamos que abrumados, que sentimos que no podemos con algo que ya no nos gusta, no sentirnos mal, sino empezar también a ver cómo cambiamos esa meta y ese proyecto. Vale, profe. Bueno, mil gracias de verdad a todos. No se les olvide escribirse al link y de verdad muchísimas gracias, profe, por el espacio. Ok, vale, gracias a usted y que tenga buena noche. Igualmente, chao chicos, hasta luego. Chao.